Bien, pues en este vídeo voy a repasar con límites de funciones de varias variables con ejercicios del MATLAB. Entonces vamos con el ejercicio 5, apartado A, dice que calculemos el límite cuando x y tiende a 0, 0 de x al cubo por y. Entonces, bueno, si se sustituye directamente, tendríamos como 0 al cubo por 0, que es igual a 0, ¿vale? Y bueno, se ve por tanto que este límite es igual a 0. Pero creo que esto no es lo que quiere que hagamos el MATLAB, sino que lo que quiere es que usemos algunas propiedades. En un ejemplo demuestran lo siguiente, demuestran que el límite cuando x y tiende a 0, 0 de x es igual a 0, ¿vale? Y bueno, esto es fácil porque, claro, tenemos que para todo epsilon mayor que 0 hay que demostrar que existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que la norma del vector x y menos el 0, 0, entonces nos queda esto y esto es menor que delta, entonces se va a cumplir que x menos 0, ¿vale? El valor absoluto de x es menor que epsilon. Pero claro, si ocurre esto de aquí, si ocurre esto, entonces tendríamos que el valor absoluto de x es menor que delta, ¿verdad? Porque tendríamos que x al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada, es menor que delta, pero esto es menor que la raíz cuadrada de x al cuadrado y esto es igual al valor absoluto de x. Por tanto, tenemos que el valor absoluto de x es menor que delta, ¿vale? Entonces, simplemente fijando delta igual a epsilon, haciendo delta igual a epsilon, entonces tendríamos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si ocurre que 0 es menor que la norma del vector xy menor que delta, entonces tendríamos que el valor absoluto de x es menor que epsilon, que es a donde teníamos que llegar. Por tanto, esto está claro, ¿vale? Del mismo modo, tenemos que también se cumple que el límite cuando x y tiende a 0, 0 de y es igual a 0, ¿vale? También lo que yo creo que nos están pidiendo usar aquí, ¿vale? O que recordemos de la teoría del Martin es lo siguiente. Si tenemos una función f que va de Rn en Rm, tenemos una función g que va también de Rn a Rm, tenemos además un x, 0, que pertenece a Rn, y tenemos A y B pertenecientes a Rm. Entonces, si tenemos que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a y también el límite, cuando x tiende a x0 de g de x es igual a b, entonces hay una propiedad que nos dice que el límite, la propiedad de los límites, que nos dice que el límite, cuando x tiende a x0 de la función f de x por g de x, es igual a A por B. ¿Vale? Esto es otra propiedad. Entonces, bueno, debido a esto, tendríamos que lo que yo creo que nos están pidiendo es usar estas dos propiedades y bueno, pues usar que entonces esto va a ser el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cubo por el límite cuando xy tiende a 0, 0 de y. Entonces, bueno, debido a esto, este límite de aquí sería 0. Debido a esto, este límite de aquí sería, bueno, debido a esto y a esto, este límite de aquí sería 0. Y debido a esto de aquí, este límite de aquí también sería 0. Vale, entonces tendríamos, bueno, usando otra vez esto, entonces esto sería 0 por 0 y esto es igual a 0. Yo creo que es un poco esto lo que nos están pidiendo usar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente, apartado B, y ahora tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido de x al cuadrado. Y yo creo que si nos ponen este límite es porque nos quieren que nos demos cuenta de lo siguiente, y es que 1, bueno, cuando x tiende a 0, tenemos que 1 menos coseno de x es un infinitésimo equivalente con x al cuadrado partido de 2. Esto quiere decir que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x
entre x al cuadrado partido de 2 es igual a 1, ¿vale? Entonces yo creo que lo que nos piden en este apartado B es usar esto de aquí, ¿vale? Que nos acordemos de este infinitésimo equivalente. Porque bueno, si ahora usamos otra propiedad de los límites, dice si f es una función de Rn en Rm, además tenemos que x0 pertenece a Rn, y además tenemos que A es de Rm. Entonces, si f, el límite, bueno, y además tenemos, un k perteneciente a los reales. Entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a, entonces esto va a implicarnos que el límite, cuando x tiende a x0 de k veces f de x es igual a k veces a, ¿vale? Entonces, claro, si yo multiplico aquí por menos un medio, fijaros, sería el límite cuando x tiende a 0, y ahora voy a multiplicar por menos un medio y a dividir entre menos un medio. Esto es como multiplicar por 1, entonces el límite se mantiene igual. Límite cuando de coseno de x menos 1 partido de x al cuadrado. Entonces, este menos un medio saldría fuera y aquí nos quedaría menos x al cuadrado entre 2, o lo que es lo mismo, nos quedaría 1 menos coseno de x partido de x al cuadrado entre 2. Es decir, tendríamos aquí menos un medio por el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x partido de x al cuadrado entre 2. Y claro, ahora sí usamos que este es un... Fijaros que aquí, este menos un medio lo hemos sacado fuera gracias a esta propiedad, ¿vale? Y ahora, gracias a que sabemos que 1 menos coseno de x es un infinitésimo equivalente con x al cuadrado entre 2 cuando x tiende a 0, entonces esto es igual a 1 y aquí ya simplemente nos quedaría menos un medio, ¿vale? Y vamos a hacer ahora el apartado C. Nos piden el límite cuando x tiende a 0 de elevado a x menos 1 partido de x. Ya he sustituido h por x, porque h es una variable muda, la puedes sustituir por cualquier cosa y el límite no va a cambiar, ¿vale? Va a seguir convergiendo al mismo valor si es que converge, o va a seguir no existiendo si es que no existe el límite. Bueno, aquí lo mismo. Yo creo que lo que nos están pidiendo que recordemos es que cuando x tiende a 0, tenemos que e elevado a x menos 1 es un infinitésimo equivalente con x, y por tanto esto simplemente es igual a 1, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a hacer otro y vamos con el apartado, con el ejercicio 6, perdón. Bueno, este ya me parece interesante. Tenemos el límite cuando x y tiende a 0,1 de elevado a x por y. Entonces, bueno, sabemos que el límite cuando x y tiende a 0,1 de y será igual a 1. Bueno, y otra vez, es que estamos usando ese apartado que nos han demostrado en el Marsden, y es que cuando el límite de, lo diré, de x y tiende a x0 y 0 de y es igual a y0. Esto nos lo han demostrado y es lo que he hecho antes. Lo único que habría que ver es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que la norma del vector x menos x0 y menos y0, y esto es menor que delta, entonces vamos a tener que y menos y0 es menor que epsilon. Pero es lo mismo que he hecho antes, lo único que ahora en vez de poner numeritos lo estoy haciendo todo con letras, ¿vale? Pero es lo mismo, debido a esto de aquí, tenemos que la norma de y menos y0 es menor que delta. Y haciendo delta igual a epsilon, entonces ya tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta igual a epsilon, que va a ser mayor que 0 esto, tal que si ocurre esto de aquí, ocurre esto de aquí, entonces tenemos que esto es menor que delta, y como hemos fijado delta igual a epsilon, entonces ya tenemos esto de aquí. Y por tanto esto se cumple, ¿no? Y por tanto tenemos esto de aquí. El límite cuando x y tiende a 0,1 de y es igual a 1. Es lo mismo, lo único que aquí tenemos números y aquí letras, ¿vale? Vale, entonces esto por un lado se cumple.
Si quieres, lo pongo de esta manera. Me llevo esto aquí y esto es debido a esto de aquí, ¿vale? Para que quede claro de dónde salen las cosas. Pero tenemos un problema. Tenemos aquí elevado a x. Tendríamos que ver que el límite, cuando xy tiende a 0,1 de elevado a x, sería como e elevado a 0, que es igual a 1. Que de hecho, si sustituimos aquí directamente, esto nos va a salir, perdón, aquí sería e, nos va a salir como e elevado a 0 por 1, y esto es igual a 1. Entonces parece que esto es igual a 1, ¿no? Pero claro, habría que demostrar esto, ¿no? Entonces, aquí hay un poco de confusión. Esto genera un poco de confusión porque uno podría pensar que el límite cuando xy tiende a 0,1 de elevado a x es igual al límite cuando cuando x tiende a 0 de elevado a x. Y aquí sucede que sí, esto es verdad, ¿vale? Aquí sucede esto, es correcto, pero no tendría por qué. Y es que lo que uno tiende a pensar es que el límite, bueno, si tenemos que el límite, bueno, vamos a fijar cosas. Sea f, una función que va de los reales, tal que el límite cuando x tiende, vamos a decir, a x0 de f de x es igual a a. Entonces, esto implica que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de x es igual a. Pues yo creo que no. La verdad es que en el MAFRE no lo explican esto, pero yo creo que esto no es cierto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, digamos que f es una función que va de r en r, tal que f de x, y la voy a definir por trozos. Por ejemplo, vamos a poner seno de x partido de x, si x es distinto de 0, y vamos a poner 3 si x es igual a 0. Entonces yo tengo que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1, ¿vale? Por que sería seno de x entre x, son infinitesimos equivalentes. Cuando x tiende a 0, podría ponerlo, ¿no? También, vamos a ponerlo. Cuando x tiende a 0, se cumple que seno de x es un infinitésimo equivalente con x, ¿vale? Y por tanto, tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de x, de f de x, es igual a 1, ¿vale? Y ahora fijaros, vamos a estudiar el límite cuando xy tiende a 0, 0, por ejemplo, de f de xy. Bueno, entonces, si esto fuera cierto, esto de aquí arriba fuera cierto, entonces esto tendría que ser igual a 1, ¿vale? Pero, bueno, aquí claro, es que tendría que poner f de xy, ¿no? Entonces tendría que definir algo más, tendría que definir alguna cosa más. Vale, perdonad. Vale, creo que esto sí me vale. Esto lo voy a borrar. Esto lo quito, la caja. Entonces supongamos que tenemos esto. Y ahora sea g, una función que va de R2 en R. Tal que g de xy la defino como f de x. Es igual a f de x. Vale. Entonces, esto implica que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de g de xy es igual a... ¿Vale? Tiene sentido, ¿no? G de xy es igual a f de x. Es decir, es como si no actuara. Bueno, entonces, digamos que tenemos que f es esta función, tenemos que su límite cuando x tiende a 0 es 1, y ahora tendría que definir la función g. Entonces, sea g, una función que va de R2 en R, tal que g de xy es igual a f de x, es decir, es igual a seno de x partido de x, si x es distinto de 0, y es igual a 3 si x es igual a 0, ¿vale? He puesto este 3, pero podría poner cualquier otro número para el ejemplo que quiero hacer, porque lo que quiero hacer es desmontar esto, ver un contraejemplo para asegurar que esto no es cierto, lo que hay en la caja es falso, y cualquier número entonces distinto de 1 pues me vale para ver eso, o creo, ¿vale? Porque estoy medio improvisando. Entonces, si fuera cierto lo que dice la caja,
vamos a decir, a llamar a esta caja 1. Entonces, si 1 fuese cierto, entonces tendríamos que el límite cuando xy tiende pues a cualquier valor 0y, claro, porque tampoco he definido x0 y 0, vamos a decir, joder, tendría que haber definido quién es x0 y 0. Bueno, es obvio que x0 es un número real e y0 es otro número real, ¿vale? Es obvio, ¿vale? Bueno, voy a poner a 0 y sub 0. Entonces tendríamos que esto, ¿vale? Tendría que ser igual a 1, ¿no? Tal y como dice por este límite de aquí. Tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1. Tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a a. Y eso nos implica, entonces, debido a cómo se ha definido esta función g, nos implica que el límite cuando x tiende a x0 y 0, donde x0 es este mismo x0 de aquí, y 0 es cualquier número real, de g de xy es igual a a. Entonces, llevado esto a nuestro ejemplo, esto nos aseguraría que el límite cuando xy tiende a 0 y 0 de g de xy es igual a 1, debido a esto de aquí, ¿vale? Lo que acabo de recuadrar aquí. Pero claro, esto no es verdadero, porque entonces, luego, todos los límites direccionales tendrían que ser igual a 1, o eso creo, ¿vale? Pero claro, si fijamos un límite direccional en el que x sea igual a 0, ¿vale? Entonces tendríamos que el límite, cuando xy tiende a 0 y sub 0, de g de xy sería como el límite cuando y tiende a y0 de g de 0 y. Porque hemos fijado x igual a 0. Y esto, como g es igual a f de x, entonces esto sería como el límite cuando y tiende a y0 de f de 0, ¿verdad? Porque g es igual, g de x y es igual a f de x, ¿vale? Bueno, de hecho, si x es igual a 0, entonces esto es 3. Sería la función constante igual a 3. Entonces, mira, directamente pongo aquí 3. Como tenemos que este x es 0, entonces esto sería el límite cuando y tiende a y0 de 3 y esto es 3, ¿vale? Que es distinto de 1. Por tanto, esto no es cierto, ¿vale? Esto de aquí no es cierto. Y entonces no es tan fácil decir esto de aquí, ¿vale? Asegurar esta igualdad de aquí no es tan fácil, ¿vale? Entonces, bueno, quería hablar un poco de eso. Por tanto, bueno, habría que demostrar que el límite cuando xy tiende a 0,1 de elevado a x es igual a 1. Pero ahora fijaros una cosa. Fijaros, hemos visto que esto no es cierto, ¿no? Entonces, lo que no es cierto es esto de aquí. Voy a borrar esto. Y si yo tengo una función f que va de r en r, tengo una función g que va de r2. Bueno, vamos a decir simplemente la función f. Entonces, tal que, bueno, vamos a decir que tenemos un x0 perteneciente a r. Entonces, si el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a, esto no nos implica que el límite, cuando xy tiende a x0 y 0 de f de x tenga que ser igual a. Pero, ¿y si le imponemos algo más fuerte a la función? En vez de que el límite, en vez de que este límite sea igual a, le imponemos que sea continuo en a. Entonces sí, entonces ocurriría esto. Si le imponemos a la función f que sea continua en a, entonces esto sí ocurriría, ¿vale? Vamos a ver eso. Vale, entonces, perdón, que sea continua en x0, no en a, ¿vale? Vale, entonces, fijaros. Bueno, y de hecho, mirad, para que se entienda bien, vamos a intentar demostrar esto, que es falso, ¿vale? Esto es falso, esta implicación es falso. Vamos a intentarla demostrar a través de la definición de epsilon delta, de límite. Entonces tendríamos que ver que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que la norma de xy menos x0
y 0, y esto es menor que delta, entonces nos va a implicar que f de x menos a es menor que epsilon. Entonces, debido a esto de aquí, bueno, además sabemos esto de aquí, ¿vale? Esto es lo que tendría que estar pasando. Si esto fuera cierto, si esto esta implicación que he puesto aquí fuera cierto, entonces esto sería, te podríamos demostrar esto de aquí, ¿vale? Fijaros por otra parte, tenemos aquí el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a. Esto sabemos que es cierto y por tanto tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces tendríamos que f de x menos a es menor que epsilon. Es muy parecido a lo que he puesto aquí arriba, lo único que aquí estamos trabajando con la norma de un vector y aquí simplemente estamos trabajando con un valor absoluto. Y eso es porque aquí estamos trabajando con el límite de una función real de variable real, entonces, y trabajamos con el valor absoluto. Pero cuando aumentamos la dimensión del dominio de la función, pues ya hay que trabajar con normas, ¿vale? Entonces esto es cierto. Esto de aquí está ocurriendo. Perdón, aquí tendríamos que poner 0, que es clave. Es que ese 0 es clave en lo que quiero explicar, este cerito de aquí. Entonces, bueno, vamos a intentar demostrar esto de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, supongamos que ocurre esto. Entonces yo tengo que llegar a través de una serie de pasos a esto de aquí, pero vamos a ver que no se puede. Entonces, bueno, como esto es cierto, vamos a ver que esto de aquí, esto que he puesto aquí, no se puede. Entonces, tenemos esto, y esto equivale a decir que la norma que el valor absoluto de x menos x0, bueno, equivale a decir, implica que es menor que delta. Ah, perfecto, pues si esto es menor que delta, entonces ¿puedo asegurar esto? No, pues no puedo asegurarlo porque esto solo nos implica que este valor absoluto es menor que delta, pero no nos implica que este valor absoluto sea mayor que 0. Esa es la clave. Como a partir de aquí no puedo asegurar que este valor absoluto sea mayor que 0, entonces no puedo llegar aquí. Porque fijaros que en esta equivalencia de aquí, para el límite de una función en una sola variable, necesitamos que este valor absoluto sea mayor que 0, ¿vale? Y eso pues no lo puedo asegurar a partir de aquí. A partir de esto de aquí, no puedo asegurar eso, ¿vale? Entonces no puedo. Y bueno, y es que si, por ejemplo, graficáramos, les voy a ir al GeoGebra y vamos a graficar esto de aquí. ¿Dónde estoy? Vale. Ah, bueno, no. Antes de ir a GeoGebra, claro, lo que quiero hacer es ver que si además de imponerle a la función que tenga límite igual a en x0, le imponemos que sea continua, entonces sí podemos, ¿vale? Claro, vamos a suponer, en vez de esto, vamos a suponer que f es continua en x0. Entonces vamos a ver que entonces sí ocurre que el límite, bueno, es continua en x0 y además el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a. Entonces vamos a ver que entonces eso sí nos implica que el límite cuando x y tiende a x0 y 0 de f de x es igual a. Vale. Vale, pues vamos a ver esto. Entonces, esto lo borro. Y fijaros, esto no lo voy a borrar, porque mirad qué cosa curiosa pasa ahora. No, lo que no tenía que haber borrado es lo de arriba, vaya, perdona. No, esto sí, joder. ¿Y dónde tengo lo otro? Ah, sí, esto de aquí, me lo llevo aquí. Mirad, como f es continua en x0, ahora tenemos esto de aquí. Ya este 0 que tenemos aquí puede desaparecer. Fijaros, si tenemos que f es continua en x0, entonces eso significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, perdón, y esto también me lo tenía que haber traído. Vale, ahora sí. Entonces, si f es continua en x0, eso quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que esto lo quito. Si x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos a es menor que epsilon. Esto debido a que es continua, ¿vale? Aquí he puesto menos a porque sería, fijaros que como es continua, mirad,
Vamos a quitar todo esto que me estorba. Como f es continua en x0, entonces eso equivale a decir que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, que hemos dicho que es igual a A, es igual a f de x0, ¿vale? Y es que lo que ponemos aquí es f de x0. Ponemos el valor absoluto de f de x menos f de x0. Por tanto, lo único que he hecho es sustituir esto por A, ¿vale? Aquí. Vale. Vale, entonces vamos a demostrar que eso ya sí equivale a esto. Entonces tendríamos que si la norma del vector xy menos x0 y 0 es menor que delta, entonces tendríamos que el valor absoluto de xy, perdón, el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. Ah, pero si el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces ocurre esto de aquí. F de x menos a es menor que epsilon, ¿vale? Entonces ya hemos visto que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si ocurre esto de aquí, entonces tenemos esto de aquí, y como f es continuo en x0, tenemos esto de aquí, ¿vale? Entonces, conclusión, cuando hagamos esto, cuando pongamos esta igualdad, hay que remarcar que esto es debido a que e elevado a x es continua en 0, ¿vale? Estos son detalles, pequeños detalles que creo que no vienen muy bien explicados en el Marle. No sé en otros libros, pero en en el Marle no viene muy bien explicado, ¿vale? Entonces, espero que se me haya entendido. Entonces, esto es así porque elevado a x es continua, es una función continua, ¿vale? En x igual a 0, ¿vale? Entonces tenemos esto de aquí y ya simplemente, bueno, pues agarrando otra vez la propiedad esta que nos dice que si tenemos el límite del producto de dos funciones y el límite de esas funciones existe por separado, entonces esto es como el producto de los límites, ¿vale? Entonces tendríamos esto de aquí. Bueno, vaya, fijaros que me parecía muy interesante porque, bueno, pues creo que da pie a preguntas interesantes este apartado A. Bueno, pues vamos ya con el apartado B y tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x partido de x. Y bueno, pues podríamos intentar separar esto, límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de x por x. Y bueno, esto va a 1, esto va a 0, ¿vale? Entonces tendríamos simplemente usando la propiedad como este límite cuando x tiende a 0 existe, este también cuando x tiende a 0 existe. Entonces podemos separar el límite de este producto como el producto de los límites, ¿vale? Lo voy a hacer. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de x por el límite cuando x tiende a 0 de x. Y esto sería simplemente, pues, estos son infinitesimos equivalentes en x igual a 0, 1, y bueno, este, ¿no? Y esto sería igual a 0. Y vamos con el C, que es usar otra vez los infinitesimos equivalentes, límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x partido de x al cuadrado. Y bueno, esto sería el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido de x por seno de x partido de x. Los límites por separado existen, son infinitesimos equivalentes en x igual a 0. Entonces, esto es igual al producto de los límites y por tanto nos sale 1 por 1 igual a 0. ¿Vale? Bueno, yo creo que no estaría de más si los separamos. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido de x 1 por 1 igual a 1. Vale, pues nada, vamos al 7. Bueno, pues ahora nada, el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 3x más 5. Hay una propiedad que nos dice que si f es una función que va de Rn en Rm, g es una función que va de Rn en Rm, x0 pertenece a Rn, a y b pertenecen a Rm. Entonces, si tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a A, y además el límite cuando x tiende a x0 de g de x
es igual a b, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual a a más b, ¿vale? Entonces ya hemos visto que este existe, este es una constante, entonces, bueno, pues este sería 9 menos 9 más 5, esto sería igual a 5, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 del seno de x, eso es igual a 0. El seno de x, cuando x tiende a 0, pues se va a 0, ¿vale? Sería interesante analizar por qué pasa eso, ¿no? Pero claro, tendríamos que irnos a la definición del seno de x y, bueno, yo ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Entonces yo simplemente aquí pondría 0. Y ahora este C tenemos el límite cuando x, bueno, voy a poner h, en este sí dejo la h tiende a 0, de x más h al cuadrado menos x al cuadrado partido de h, porque es que aparece x aquí, ¿vale? Entonces si hacemos una función f que vaya de r en r, tal que f de x es igual a x al cuadrado, entonces tendríamos que la derivada de f valorada en x sería como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h, y esto sería como x, perdón, el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado partido de h. Pero este límite es este de aquí, es el mismo, por tanto, esto al final sería como la derivada de f evaluada en x, que es igual a 2x. Vale, pues vamos al 8 ahora. Este trae algunos ejercicios interesantes. En C está muy bien. El B también está muy bien. El A simplemente hay que operar y ya está. En el A tendríamos el límite cuando xy tiende a 0, 0. Y voy a operar ya directamente x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2 más 2xy, perdón, porque menos y menos sería más, partido de xy. Entonces, x al cuadrado se nos va con menos x al cuadrado, y al cuadrado se nos va con menos y al cuadrado, x por y y x por y se simplifica, y al final nos queda 2 más 2, que es igual a 4. Vale. Vamos a ver el b. Tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de seno de xy partido de y. Entonces, bueno, esto va a 0 entre 0, ¿no? Que es una indeterminación. Y lo que podemos hacer es, bueno, fijaros, es que hay un truco, ¿no? Iba a hacer el truco directamente, pero claro, si te sale aquí 0 entre 0, a lo mejor empezaríamos haciendo límites reiterados y viendo a ver qué pasa, ¿no? Si estudiáramos los límites reiterados, pues veríamos si esto, no veríamos si converge, pero veríamos a lo mejor un posible candidato para ver dónde converge esto. Y después a lo mejor intentar demostrarlo, ¿no? Perdón, esto sería el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de seno de xy partido de y. Esto sería como el límite cuando x tiende a 0 de una indeterminación, por tanto, porque aquí nos saldría 0 partido de 0. Esto de aquí sería como 0 partido de 0 cuando y tiende a 0. Y por tanto, aplicaríamos L'Hopital. Y nos saldría el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. Y ahora nos saldría no, sí, nos saldría y por el coseno de xy, no, perdón, x por el coseno de xy, x por el coseno de xy, porque estamos derivando respecto a y, partido de 1. Entonces, cuando y tiende a 0, esto se va a 1, por tanto nos quedaría que esto es el límite, cuando x tiende a 0, de x, que es igual a 0. Comparamos con el otro límite reiterado, que es el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de seno de xy partido de y. Y esto nos saldría como el límite cuando y tiende a 0 de 0 partido de y. Y esto es igual a 0. Porque el límite cuando x tiende a 0 de seno de xy es igual a 0. Entonces coinciden los límites reiterados y por tanto, oye, pues podría ser que existiera, que este límite exista, ¿vale? Entonces, bueno, lo siguiente sería a lo mejor estudiar límites direccionales, por ejemplo.
límite direccional. Entonces, digamos que x o y mejor, y es igual a mx. Entonces tendríamos el límite cuando xy tiende a 0, 0, f de xy. F de xy es como seno de x y entre y. Y esto sería como el límite cuando x tiende a 0 de f de x mx. Y este sería el límite cuando x tiende a 0 del seno de x por mx, eso es como mx al cuadrado, partido de mx. Eso sería como 0 partido de 0. Entonces aplicamos el L'Hopital y nos sale el límite cuando x tiende a 0. Y aquí tendríamos 2mx por el coseno de mx al cuadrado partido de m. Entonces m se nos va y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 2x coseno de mx al cuadrado. A ver, cuando x tiende a 0, esto va a 1, esto va a 0, entonces esto sería igual a 0 y se sigue manteniendo a 0. Vale, entonces parece, cuando estudias los límites reiterados y los direccionales y todo da lo mismo, pues parecería que esto va a 0, ¿vale? Entonces vamos a ver si conseguimos demostrarlo. Entonces lo que yo propongo es lo siguiente: el límite cuando xy tiende a 0, 0. Aquí ponemos seno de xy partido de y. Y lo que puedo poner aquí es una x y aquí otra x. Entonces, si consigo demostrar que este converge, pues este de aquí también converge y por tanto este límite sería el producto de los límites. Entonces, para demostrar que esto converge, vamos a estudiar una función f que va de r en r, tal que f de x es igual a seno de x partido de x, si x es distinto de 0, igual a 1 si x igual a 0. Entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sería igual a 1, porque estos dos son infinitésimos equivalentes, y esto sería igual a f de 0, que es igual a 1 cuando x es igual a 0, ¿no? Y por tanto tendríamos que f es continua, ¿vale? Ahora hacemos otra función g que va de R2 en R, tal que g de x y es igual a x por y. Entonces, bueno, g también es continua. Entonces, como f y g son continuas, tenemos que f, bueno, entonces como esto, vamos a ponerlo aquí, como esta y g son continuas, entonces tenemos que g compuesta con f es continua. Pero entonces tenemos que el límite, cuando x y tiende a 0, 0, de f de g de x y es igual a f de g de 0, 0, y esto sería como f de 0, porque sería 0 por 0 que es 0, ¿no? F de 0, que es igual a 1. Pero claro, este límite de aquí, ¿quién es? Entonces tenemos que el límite, cuando x y tiende a 0, 0, del seno de x y entre x y es igual al límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de g de x y esto sería igual a 1, ¿vale? Y por tanto, hemos visto que este converge, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues esto sería el límite cuando x tiende, bueno, cuando x y tiende a 0, 0 de x, que hemos visto que este es igual a 0, por el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esto de aquí, seno de xy partido de x por y. Y esto sería como 0 por 1 es igual a 0, ¿vale? Bueno, entonces esto estaría visto y creo que queda el apartado C. Sí, vale, vamos con el apartado C. Dice límite cuando x y tiende a 0, 0 de x al cubo menos y al cubo partido de x al cuadrado entre y al cuadrado. Entonces vemos que arriba, en el numerador, el grado del polinomio en varias variables, en dos variables, x e y, es mayor que el grado del polinomio que tenemos abajo. Además, esto va a 0, 0. Entonces, se sospecha ya de inmediato que este
converge a 0 más rápido que este de aquí y por tanto se sospecha que esto es igual a 0. De todas formas, se podrían estudiar los límites reiterados y los direccionales para confirmar las sospechas. Entonces yo lo que voy a hacer ya directamente es aplicar la definición de epsilon delta para demostrarlo. Entonces hay que ver que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. También se podría hacer con polares, ¿no? Ahora que me fijo. Porque aquí te va a salir r al cuadrado y aquí arriba pues no sé qué va a pasar. Pero claro, aquí arriba te va a quedar alguna r multiplicando por el coseno de teta, seno de teta, por alguna combinación lineal del coseno de teta y seno de teta, y como r tiende a 0, esto se va a 0, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo con la definición. Tal que si 0 es menor que la norma del vector xy, menos 0, 0, eso sería la norma simplemente del vector xy y esto menor que delta, entonces tenemos que el valor absoluto de x al cubo menos y al cubo partido de x al cuadrado más y al cuadrado menos el punto que creemos que es el 0, no lo pongo, esto es menor que epsilon. No, esto sería un cubo. Vale, pues nada, pues hay que demostrar esto. A ver, si pasa esto de aquí, entonces ya sabemos que la norma de x, el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta. Vale, pero entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos valor absoluto de x al cubo menos y al cubo partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual al valor absoluto de x al cubo menos y al cubo partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es por la desigualdad triangular, esto es menor o igual que el valor absoluto de x al cubo más el valor absoluto de y al cubo, partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, como el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta, yo sé que el valor absoluto de x al cubo y el valor absoluto de y al cubo son menores que delta. Por tanto, esto es menor que delta al cubo, perdón, que delta al cubo más delta al cubo partido, aunque antes de hacer esto, sí, porque me tengo que quitar esto de alguna manera. Entonces, mira, para quitarnos esto, el truco, que no lo veía, es esto, separar esto en dos fracciones, x al cuadrado más y al cuadrado más el absoluto de y al cubo partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, ¿no? Claro, claro, y es que si yo aquí me quito y 0, entonces ¿qué pasa? Que estoy haciendo este denominador más chiquitito, ¿vale? Y por tanto, esto lo estoy dividiendo entre un número más pequeñito y por tanto obtengo algo que es más grande. Y lo mismo, si me quito aquí y 0, aquí obtengo algo que es más grande. Por tanto, esto es menor o igual que la norma de x, perdón, del valor absoluto de x al cubo partido de x al cuadrado más el valor absoluto de y al cubo partido de y al cuadrado, ¿vale? Y ahora cuando utilizamos esto de aquí, también tenemos, bueno, que en este si ahora operamos, tendríamos valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esto sería igual, valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y ahora, claro, ni siquiera hace falta esto, simplemente ponemos, esto va a ser menor o igual, menor que 2 delta, ¿vale? Y nos interesa que sea menor que ¿quién? Que epsilon. Nos interesa que esto sea menor que epsilon. Por tanto, simplemente hay que igualar epsilon, hay que igualar delta, perdón, a epsilon entre 2. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que, bueno, igual a epsilon entre 2, que es mayor que 0, tal que si ocurre esto de aquí, si 0 es menor que la norma del vector xy, y esto es menor que delta, entonces tendríamos que este valor absoluto, x al cubo más y al cubo, perdón, menos y al cubo partido de x al cuadrado más y al cuadrado, es menor, fijaros, esto es menor que 2 delta, menor que 2 delta, que es como epsilon, delta es igual a epsilon entre 2, esto es igual a epsilon, ¿vale? Y ya estaría, esto es justamente la equivalencia, ¿no? Del límite, ya estaría demostrado que el límite es igual a 0, por tanto este límite sería igual a 0. Pues nada, nos quitamos esto y eliminamos eso y vamos al siguiente, al 9. Bueno, nos piden el límite cuando xy tiende a 0, 0 de elevado a x por y menos 1 partido de y. A ver, acá tenemos el límite cuando xy
tiende a 0, 0 de e elevado a xy menos 1 partido de y. Bueno, nos saldría determinación 0 partido de 0 aquí. No sospecho si esto va más rápido o más despacio. Entonces sí, vería límites reiterados, ¿vale? Entonces, límites reiterados. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando y tiende a 0 de elevado a xy menos 1 partido de y. Cuando y tiende a 0, esto nos sale una indeterminación, ¿no? Nos saldría 1 menos 1 partido de 0. Entonces aplicamos el L'Hopital, límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, y aplicando el L'Hopital, esto sería, estoy derivando respecto a y, entonces sería x por e elevado a xy partido de 1. Y cuando y tiende a 0, pues esto sería x por e elevado a 0, que es 1, entonces sería x. Entonces tendría el límite cuando x tiende a 0 de x, que esto es 0. Vamos a estudiar el otro, el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de elevado a xy menos 1 partido de y. Entonces cuando x tiende a 0, esto se va a 1, entonces tendríamos el límite cuando y tiende a 0 de 0 partido de y esto es igual a 0. Bueno, coinciden los límites reiterados, por tanto ya sospecho que sí, que esto se va a ir a 0. Entonces, una vez haya hecho eso, pues intento demostrarlo. Y este es fácil porque fijaros que tenemos que e elevado a x menos 1 es un infinitésimo equivalente con x cuando x tiende a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a 0 son infinitésimos equivalentes, ¿no? Entonces, esto me da que pensar que e elevado a xy menos 1 es un infinitésimo equivalente con x por y, ¿vale? Entonces vamos a intentar demostrar esto. Entonces digamos que f es una función que va de los reales en los reales, tal que f de x es igual a e elevado a xy, elevado a x menos 1 partido de x, si x es distinto de 0, perdón, si x es distinto de 0 y es igual a 1 si x es igual a 0. Entonces tendríamos que f es continua, ¿vale? Porque el límite cuando x tiende a 0 sería igual a 1 igual a f de 0, ¿vale? Entonces f es continua. Tenemos otra función g que va de R2 en R, tal que g de xy es igual a x por y. Entonces también g es continua. Como las dos son continuas, tanto f como g es continua, tenemos que g compuesta con f es continua. Y por tanto tenemos que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de g de xy, fijaros que esto sería como el límite cuando xy tiende a 0, 0 de seno de xy partido de xy, pues esto va a ser igual a f de g de 0, 0, es decir, vaya, no me cabe, voy a llevarlo un poco hacia la izquierda, es decir, esto va a ser igual a f de 0 igual a 1. Vale, perfecto. Entonces lo que puedo hacer es expresar este límite de la siguiente forma, como el límite cuando xy tiende a 0, 0, y ahora multiplico por x, tendríamos elevado a xy menos 1 partido de xy, y esto entonces sería el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x por el límite de xy cuando xy tiende a 0, 0, perdón, de e elevado a xy partido de x por y. Esto menos 1, perdón. Y esto sería 0 por 1 igual a 0, ¿vale? Y ya estaría visto. Vale, pues voy a borrar esto y continuamos. Vale, con el b tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de coseno de xy menos 1 partido de x al cuadrado por y al cuadrado. Si sustituimos, tendríamos coseno de 0 menos 1, eso sería 0, partido de 0, una indeterminación. Vale. También veo que en el denominador el grado es
es 4, ¿no? Porque tenemos x al cuadrado por y al cuadrado. Aquí tenemos grado 4, es un grado muy alto. Por tanto, puede ser que esto se haga 0 mucho más rápido que esto de aquí. Y por tanto, este límite se vaya a infinito o menos infinito. ¿Vale? Entonces, como sospecho que no existe el límite, pues vamos a estudiar límites reiterados. Entonces, tendríamos el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de coseno de xy menos 1 partido de x al cuadrado por y al cuadrado. Esto sería el límite cuando x tiende a 0. Y aquí tendríamos 0, menos 1, 0, una indeterminación. Por tanto, aplico L'Hopital. Entonces tendría el límite cuando y tiende a 0. Entonces aquí tenemos la derivada respecto a y. Esto sería x menos x seno de xy. Menos x seno de xy. Y esto dividido, derivando respecto a y, tendría 2 veces x al cuadrado por y. Ahora, cuando y se va a 0, esto se va a 0, esto también se va a 0, es otra indeterminación, así que hay que aplicar L'Hopital otra vez. Límite cuando x tiende a 0, el límite cuando y tiende a 0. Ahora derivamos respecto a x, el numerador, y nos saldría menos x al cuadrado por coseno de xy. Menos x al cuadrado. Bueno, incluso esta x, fijaros, se me olvidó, pero podría quitarme esto y entonces tendríamos menos x coseno de xy partido de la derivada que sería 2x, ¿vale? X y x se nos va. Y aquí tendríamos el límite cuando x tiende a 0 y entonces nos quedaría cuando y tiende a 0 sería esto 1 partido de 2, es decir, de menos un medio. Y esto sería como menos un medio. Vale, menos un medio nos ha salido aquí. Vamos a ver por aquí el límite cuando y tiende a 0 de el límite cuando x tiende a 0 de coseno de xy menos 1 partido de x al cuadrado por y al cuadrado. Vale, entonces cuando x tiende a 0, esto se va a 0, esto se va a 0, hay que aplicar L'Hopital. Tendríamos el límite cuando y tiende a 0. Pero esto me va a salir lo mismo, ¿no? Porque es simétrico, es que es simétrica y me va a salir también menos un medio. Entonces sí, esto también va a salir un medio. Va a salir menos un medio. Pues puede que sí converja esto. Ah, bueno, claro, es que veo x por y lo mismo en el denominador, claro. Cuando vemos esto, una estructura así, pues podemos hacer la demostración que estaba haciendo hasta ahora, es decir, f, una función que va de r en r, tal que f de x, pues mira, hacemos coseno de x. Ah, claro, y es que esto, claro, o sea, es que se me ha olvidado un montón de cosas. Vale, vale, tenemos coseno de x menos 1, bueno, no hace falta poner el paréntesis, partido de x al cuadrado. Pero es que se me ha olvidado que al principio del vídeo hemos demostrado que este límite de aquí va a menos un medio, pero cuando sustituimos xy por x, ¿vale? Vale. Si x es distinto de 0 y menos un medio si x es igual a 0. Entonces ya sabemos que f es continuo. Porque ya demostramos al principio del vídeo que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a menos un medio y esto sería como este de 0. ¿Vale? Entonces es continua. A ver, ahora g, una función que vaya de R2 en R. Tal que g de x y sea igual a x por y. Entonces también g es continua. Y por tanto tenemos que g compuesta con f sería una función que va de R2 en R, tal que tendríamos que g compuesta con f de x y es igual a coseno de xy menos 1 partido de x al cuadrado por y al cuadrado, si x es distinto de 0 y es igual a menos un medio si x es igual a 0. Vale. Y esta función es continua. Entonces tendríamos que el límite cuando xy
tiende a 0, 0, de g compuesta con f de xy, esto va a ser igual al límite cuando xy tiende a 0, 0, de coseno de xy menos 1 partido de x al cuadrado por y al cuadrado, pero como es continua, esto va a ser igual al límite cuando xy tiende a 0, 0, de f de g de xy, esto sería como el límite cuando xy tiende a 0, 0, de f de 0, que es igual a menos un medio, ¿vale? Y ya estaría visto, por tanto, que esta de aquí va a menos un medio. Vale, pues nada, borramos esto y vamos con el c. Tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0, de x por y partido de x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Entonces, bueno, pues claro, es que si sustituimos directamente, no nos sale, ¿no? Nos saldría 0 por 0 partido de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2, que es igual a 0. Sería como 0 partido de 2 igual a 0. Bueno, hay una propiedad que dice, si tenemos una función f que va de Rn en Rm, tenemos una función g que va de Rn en Rm, tenemos un x0 que pertenece a Rn, tenemos a y b pertenecientes a Rm. Entonces, si tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a b, y esto es distinto de 0, creo que lo pone así, no sé si tiene que ser distinto de 0 el límite, o la función g tiene que ser distinta de 0 en un entorno de b. Creo que tendría que ser distinta de 0 en un entorno de b, pero bueno. Entonces, bueno, si pasa esto, entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x partido de g de x es igual a entre b. Estaba 0, estaba 2, entonces tenemos 0 entre 2. Creo que es así como lo ponen en el margen. Voy a mirarlo. A ver dónde estaba esto. No, aquí no. No, no lo ponen así, lo ponen de otra manera. Pero bueno. Ah, y además, g de x tiene que ser distinta de 0 para todo x perteneciente al dominio de g, ¿vale? Entonces me habría faltado poner aquí, y g de x es distinta de 0 para todo x perteneciente a Rn. Entonces sí, pasaría así. Vale, bueno, pues nada, damos esto. Y bueno, también se podría intentar demostrar esto a través de la definición, porque tenemos aquí x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Yo creo que se podría intentar. A ver, tendríamos que ver que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que la norma de xy, y esto es menor que delta, entonces va a ocurrir que el valor absoluto de xy partido de x al cuadrado más y al cuadrado más 2 menos 0, ¿vale? Es menor que epsilon. Entonces, si ocurre esto, ya sabemos que la norma de x y la norma de y son menores que delta. Claro, claro. Vale, vale, sí. Entonces tendríamos que el valor absoluto de x por y partido de x al cuadrado hacia el cuadrado más 2 sería igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y partido de x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Vale, esto es mayor que 2, por tanto es mayor que 1, y por tanto esto es menor que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y claro, esto es menor que delta al cuadrado. Entonces, igualando esto con epsilon, entonces nos sale que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta igual a raíz cuadrada de epsilon, que es mayor que 0, tal que si tenemos esto de aquí, entonces tenemos que este valor absoluto, bueno, esto de aquí, es menor que delta al cuadrado, que es igual a epsilon. Que no estaría bien. Bueno, esto sería menor o igual. Bueno, creo que estaría bien así. Vale. Pues nada, vamos con el siguiente, con el 10. Bueno, en el A nos piden el límite
cuando xy va a 0, 0, de elevado a xy partido de x más 1. Si sustituimos, saldría e elevado a 0 partido de 1. Y eso sería 1. Tendríamos e elevado a 0 por 0 partido de 0 más 1 igual a 1. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema y es que el denominador no se anula, se anula cuando x es igual a menos 1. Pero es cierto que no se anula en un entorno de 0. Por tanto, sí. Que claro, en el margen te ponen la condición de que no se anule en todo el dominio. De que este de aquí no se anule en todo el dominio de x más 1, sería todo R. Entonces, bueno, creo que sí, que a través de la sustitución directa pues sale perfectamente bien. Entonces, bueno, ahora que estoy mirando los apuntes, vi que en este pedí ayuda a una de las inteligencias artificiales estas, y la verdad es que me hizo algo bastante raro. Así que lo voy a copiar para que lo veáis. Bueno, le pedí que lo demostrara a través de la definición epsilon delta. Entonces, bueno, había que ver que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que la norma del vector xy, menor que delta, entonces tendríamos que demostrar que entonces e elevado a xy partido de x más 1 es menor que epsilon. Vale, este sería el objetivo. Lo voy a encontrar un poquito, lo llevo para acá. Entonces tendríamos que llegar a demostrar esto. Como siempre, tenemos que si 0 es menor que la norma del vector xy, y esto es menor que delta, entonces el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta. Y entonces, claro, tendríamos que el valor absoluto de x por y sería igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. No, pero claro, aquí había que ver varios casos, había que discernir dos casos. Entonces, tenemos un caso 1. Si x por y es mayor o igual que 0, entonces tendríamos que x por y sería igual al valor absoluto de x por y. Y esto sería entonces el valor absoluto de x por el valor absoluto de y, pero esto sería menor que delta al cuadrado, porque el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta. Y entonces tendríamos que este denominador elevado a xy, claro, es que también habría que hacer aquí una cosa, porque esto elevado a xy sería como elevado a xy menos 1 más 1. Y bueno, la verdad es que ahora revisándolo es que no tiene mucho sentido lo que hace aquí la máquina. Nada, lo dejo. Simplemente lo vamos a dejar como 1 y ya está. Y es por eso, porque x más 1 en un entorno de 0, 0, pues no se anula. Uy, pues entonces podemos hacer esto, ¿vale? Pues nada, vamos con el B. Tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de coseno de x menos 1 menos x al cuadrado partido de 2 partido de x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces otra vez veo aquí grado 4, aquí grado 2. Entonces no sé, parece que esto va a ir a 0 más rápido que lo de arriba, por tanto, no sé, podría ser que no existiera. Entonces vamos a estudiar los límites reiterados. Vale, pues nada, empezamos con el primero. Límite cuando x tiende a 0, límite cuando y tiende a 0 de coseno de x menos 1 menos x al cuadrado entre 2 partido de x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces, bueno, esto simplemente sería el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 menos x al cuadrado entre 2 partido de x a la cuarta. Y cuando x tiende a 0, esto va a 0, esto va a 0, esto va a 0. Esto es una indeterminación. Entonces, L'Hopital, límite, cuando x tiende a 0, nos saldría menos seno de x menos x partido de 4x al cubo. Vale, entonces esto va a 0, esto va a 0, otra indeterminación. Hacemos L'Hopital. Entonces sale el límite cuando x tiende a 0, menos coseno de x, menos 1 partido de 12x al cuadrado. A ver, cuando x va a 0, esto va a menos 1, esto va a menos 1, entonces nos sale aquí menos 2,
partido de 0 y un 0 siempre positivo. Partido de un 0 positivo. Entonces esto es menos infinito. ¿Vale? Vamos a ver el otro. Límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. No sé si cuando nos sale infinito pues ya habría que parar. Eso no lo sé. Pero bueno, continúo y veo a ver si es diferente el otro. Así de 2 entre x a la cuarta más y a la cuarta. Es decir, no sé si cuando sale menos infinito, pues ya puedo asegurar que el otro pues va a salir distinto. Creo que no, podría salir también menos infinito, ¿no? Lo que está claro es que no converja un punto, porque como ha salido uno de los límites reiterados menos infinito, pues esto no converge en ningún punto. Bueno, esto sería el límite cuando y tiende a 0, y ahora cuando x tiende a 0, pues todo esto se va a 0, esto se va a 0, entonces tendríamos 0 partido de y a la cuarta, que es igual a 0, ¿vale? Entonces ya está, tenemos límites reiterados diferentes, por tanto ya podemos asegurar que este límite no existe. Vale, y ahora el C. A ver, tenemos el límite cuando x y tiende a 0, 0, de x menos y al cuadrado partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, sale una indeterminación. 0 partido de 0. Pero en este caso el grado es el mismo, ¿vale? Por tanto, podría ser que converja. Además tenemos x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, yo creo que a través de coordenadas cilíndricas, pues podrías salir el límite fácilmente. Coordenadas cilíndricas. Entonces tendríamos el límite cuando x y... Bueno, perdón, ya paso. R tiende a 0 positivo de R coseno de teta menos R seno de teta al cuadrado partido de R al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Entonces esto es el límite cuando R tiende a 0 positivo, y aquí nos saldría R al cuadrado coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Paréntesis menos 2R menos 2 veces este por este, entonces menos 2R al cuadrado coseno de teta seno de teta. Y esto partido de R al cuadrado. Entonces R se nos va, esto es igual a 1, entonces nos saldría el límite cuando R tiende a 0 positivo de 1 menos 2 veces coseno de teta seno de teta. Y esto depende de teta, ¿vale? Entonces, nada, este límite no existe. Esto sería como 1 menos 2 veces coseno de teta seno de teta. Es decir, que depende de la trayectoria este límite. Si, por ejemplo, fijáramos teta igual a 0, entonces esto sería 1. Pero si fijáramos teta igual, por ejemplo, a pi tercios, entonces esto sería un medio, este sería raíz cuadrada de 2 entre 2, y entonces esto sería distinto de 1, es decir, que depende de teta, ¿vale? Este límite. Lo único no sé muy bien ahora cómo justificar que no existe. Bueno, depende de teta y ya está. Entonces este no existe, este límite. Pasa lo mismo que con el B, o eso creo. Bueno, pues vamos a otro. Venga, estamos acabando ya, el 11. Vale, entonces tenemos el apartado A, el límite cuando x y tiende a 0, 0 de seno de x y partido de x y. Este lo hemos visto, ¿no? Sí, lo he visto ya y esto es igual a 1. Vale, había que construir la función f, que sea igual a seno de x partido de x, y x es distinto de 0, igual a 1, si x es igual a 0, después esta función era continua, después la función g de xy igual a x por y, esta también sería continua, después hacemos g compuesta con f, esta también sería continua, y el límite cuando x y tiende a 0, 0, entonces sería igual al límite de esta función, ¿vale? Bueno, lo hemos hecho, ¿no? Este puede ser el b. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? El b es un poco lo mismo que el a. Tendríamos el límite cuando x y z tiende a 0, 0, 0 de seno de x y z partido de x por y por z. Entonces podríamos armar una función f que vaya de R2 en R, tal que
f de xy será igual a seno de xy partido de xy si xy es distinto de 0, 0. Bueno, en realidad si x es distinto de 0 y y es distinto de 0. Y después igual a 1 si x es igual a 0 o y es igual a 0. Y después hacemos otra función g y esta también, ¿no? Que vaya de R3, no, que vaya de... Esta tiene que ir de R3, tiene que ir de R3 en R2. Sí, ¿no? Sí, porque luego hago g compuesta con f. Y a ver cómo sería g de x y z igual a x y z, ¿no? A ver, esta de aquí, f, se me ha olvidado decirlo, es continua. Tenemos que el límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de x y sería igual a 1 y esto sería igual a f de 0, 0. Entonces f es continua. G también es continua porque cada una de sus componentes son continuas. Cada una de las funciones que hay en cada componente es continua. Entonces G también es continua. Entonces tendríamos que G compuesta con f también es continua. Y por tanto tendríamos que el límite cuando x y z tiende a 0, 0, 0 de seno de x y z partido de x y z sería igual al límite cuando x y z va a 0, 0, 0 de g compuesta con f, es decir, de f de g de x y z. Entonces sería como el límite cuando x y tiende a 0, 0. Perdón, cuando x y z tienden a 0, 0, 0 de f. Perdón, no, es que claro, perdón. Es que como es continua, tengo que este límite es igual a f de g de 0, 0, 0. Y esto sería igual a f de 0, 0. Y esto sería igual a 1. Vale, entonces esto sería f de g 0, 0, 0. Esto sería f de 0, 0 igual a 1. Vale. Bueno, pues vamos con el siguiente. Ahora tenemos el set, límite, cuando x y z va a 0, 0, 0 de x al cuadrado más 3y al cuadrado partido de x más 1. Entonces, bueno, vemos que esta función es continua en x y z igual a 0, 0, 0, porque más que nada el denominador nos anula. Además, x más 1 nos anula en un entorno de x igual a 0. Por tanto, bueno, simplemente sustituimos. A ver, teníamos una función f de Rn en Rm. Una función g de Rn en Rm. Tenemos un x0 perteneciente a Rn. Tenemos, ¿qué más? Tenemos a y b pertenecientes a Rm. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a límite cuando x tiende a x0 de g de x igual a b, g de x distinto de 0 en un entorno de radio R, vamos a decir, de x de x0, ¿vale? Entonces tenemos que el límite cuando cuando x tiende a x0 de f de x partido de g de x, además b es distinto de 0, perdón, es igual a entre b. Pero fijaros que aquí nos ponen una pequeña trampa, nos ponen una tercera coordenada. Entonces, nosotros habíamos visto también al principio del vídeo que el límite de x y z
tiende a 0, bueno, cuando tiende a x0 y 0, z0, es una función en dos variables, f de x, y, era igual al límite cuando x, y tiende a x0 y 0 de f de x, y cuando f es continua en x0 y 0. Creo que era esto lo que habíamos visto, tampoco estoy muy seguro, porque como no explica esto el margen, pues te quedas un poco así con las ganas de saberlo, ¿no? Entonces tenemos que x al cuadrado más 3y al cuadrado, partido de x más 1, es continua en 0, 0, en xy igual a 0, 0, porque no se anula el denominador. Por tanto, tendríamos que esto es igual al límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cuadrado más 3y al cuadrado partido de x más 1. Y esto es debido a esto de aquí. Y por otro lado, debido a esto de aquí, pues esto simplemente sería igual a 0 al cuadrado más 3 por 0 al cuadrado partido de 0 más 1, que es igual a 0. Vale, entonces esto. Lo que podríamos hacer también es intentar demostrarlo a través de epsilon delta, pero se complica debido a este denominador de aquí, que no es siempre positivo. Ahora vamos a ver. Para todo epsilon hay que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos que la norma del vector xy es menor que delta y es mayor que 0, entonces tenemos que el valor absoluto de x al cuadrado más 3y al cuadrado partido de x más 1 es menor que epsilon. Entonces yo sé que esto me implica que el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta. Y entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que esto, que es igual a x al cuadrado más 3y al cuadrado partido del valor absoluto de x más 1, esto es menor que, pues fíjate, debido a esto de aquí, tenemos aquí x al cuadrado y y al cuadrado son menores que delta al cuadrado. Entonces, esto sería menor que delta al cuadrado más 3 delta al cuadrado partido del valor absoluto de x más 1. Pero claro, hay que acotar esto de alguna manera, ¿vale? Para asegurar que esto es menor que un cierto epsilon. O para encontrar la expresión de delta en función de epsilon. Entonces, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? A ver, si poníamos a delta, por ejemplo, menor que un medio, y además tenemos que 1 es igual al valor absoluto de 1, que es igual al valor absoluto de 1 más x menos 1, y esto por la desigualdad triangular es menor o igual que el valor absoluto de x más 1 más el valor absoluto de menos 1, que es igual a 1. Bueno, entonces nos sale que el valor absoluto de x más 1 es mayor que 0, pero eso no es lo que yo quiero. Ah, bueno, es que si f delta es menor que un medio, entonces, a ver, entonces tendríamos, es que se hacía de esta forma, se hacía imponiendo delta menor que un número, y como x es menor que delta, entonces tendríamos que el valor absoluto de x es menor que un medio, ¿vale? Y vamos a ver, entonces tendríamos el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de x más 1 menos 1. Esto es menor o igual que el valor absoluto de x más 1 más el valor absoluto de 1. Y entonces nos sale que el valor absoluto de x más 1 es mayor o igual que el valor absoluto de x menos 1. Y como... No, claro, es que un medio es mayor que el valor absoluto de x. Y ahora en sustituir aquí no consigo arrastrar la desigualdad. No, así tampoco sale. ¿Cómo era esto? Es que me suena que había que poner aquí valor absoluto de 1. Vamos a ver. Valor absoluto de 1 es igual al valor absoluto de 1 más x menos x. Creo que antes he puesto valor absoluto de 1 igual a valor absoluto de 1 más x menos 1. No sé. A ver, esto es menor o igual que el valor absoluto de x más 1 más el valor absoluto de x. Y por tanto nos sale que el valor absoluto de x más 1 es mayor o igual que 1 menos el valor absoluto de x. Ahora, el valor absoluto de x es menor que un medio.
Entonces, si sustituyo esto por un medio, estoy restando algo que es más grande y por tanto lo hago más pequeño. Entonces, esto es mayor que 1 menos un medio, que es igual a un medio. Sí, vale, ahora sí. Entonces, claro, si sustituyo aquí esto por un medio, pues estoy dividiendo entre algo que es más chiquitito, es positivo, es más chiquitito, ¿vale? Entonces esto es menor que delta, bueno, 4 delta al cuadrado partido de un medio. Y esto sería como 8 delta al cuadrado, ¿vale? Vale, y esto de aquí es debido a esto de aquí. Vale, pues nada, continuamos. Esto sería un 8. Entonces, ya tenemos el delta, ¿vale? Esto lo igualamos a epsilon, entonces tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que va a ser igual a raíz cuadrada de epsilon partido de 2. Y además, sí, claro, claro, y es que hemos fijado un delta menor que... Claro, es que para asegurar esto hay que fijar delta menor que un medio. A ver, no lo he puesto eso. Vamos a ver. Para delta menor que un medio, entonces tengo que el valor absoluto de x es menor que un medio y por tanto tenemos esto de aquí. Claro, para acotar esto hay que fijar un delta que sea menor que una cierta cantidad y en función de esa cantidad nos va a salir un delta o otro en función de epsilon. Vale, en este caso nos ha salido epsilon entre 8, sería. Entre 8, pero también tiene que ser menor que un medio, ¿vale? Para que se cumpla todo esto. Entonces, tenemos que poner que un delta igual al mínimo de raíz cuadrada de epsilon entre 8 y un medio. Tal que si tenemos que esto de aquí se cumple, entonces tendríamos que delta es menor que un medio, se cumpliría esto de aquí, y por tanto se cumpliría que el valor absoluto de x más 1 es mayor que un medio. Por tanto, al sustituir aquí, nos quedaría que esto es menor que esto de aquí, que es igual a 8 delta al cuadrado. Vale. Y ahora fijaros, si tenemos que delta es igual a raíz cuadrada de epsilon entre 8, entonces tendríamos esto. Tendríamos aquí 8 por esto al cuadrado, que sería epsilon partido de 8, que es igual a epsilon. Y por otro lado, si delta es igual a un medio, entonces ocurren dos cosas. Por un lado, tendríamos que un medio es menor que raíz cuadrada de epsilon entre 8. Tendríamos un medio, sería menor o igual que la raíz cuadrada de epsilon entre 8. Y entonces tendríamos, despejando epsilon, pues elevamos al cuadrado, epsilon sería mayor o igual que 4, ¿no? Si no, porque sale... Ah, no, que 2. Epsilon sería mayor o igual que 2. Y por otro lado, tendríamos que 8 delta al cuadrado sería igual a 8 veces por un medio al cuadrado, es decir, igual a 2. Y por tanto nos saldría que 8 delta al cuadrado, que es igual a 2, es menor o igual que epsilon. Luego tendríamos que esta de aquí es menor o igual que epsilon, ¿vale? En todos los casos. En este caso y en este caso nos sale que 8 delta al cuadrado es menor que, o en este caso nos sale que es igual a epsilon y en este caso nos sale que es menor o igual que epsilon, ¿vale? Y ya estaría visto a través de la definición, este límite. Aquí la clave, cuando esto aparece un x más 1, un y más 1, lo que sea, pues es fijar un delta menor que una cierta cantidad y a partir de eso, pues ir jugando un poco con los valores absolutos hasta encontrar una cota inferior al valor absoluto de x más 1, que en este caso sería un medio, ¿vale? Y así de esta forma conseguimos arrastrar la desigualdad y dejar solamente la desigualdad en función de delta al cuadrado y ya poder expresar epsilon en función de delta, ¿vale? Bueno, un lío grande este. Bueno, pues nada, este era el C y ya solamente queda uno. Vamos a poner. Vale, pues a ver qué dice este. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x menos 2x partido de x al cubo. Bueno, pues sale 0 entre 0. No sé ahora si se puede usar algún infinitésimo. No, no lo veo. Bueno, pues nada. Esto sale 0 partido entre 0, entonces el L'Hopital, límite, cuando x tiende a 0
Por cierto, yo estoy usando el L'Hopital con mucha alegría, pero en realidad tiene sus condiciones, para poderse usar. Pero bueno, no me acuerdo de ellas, tendría que mirarlas. Entonces, esto sería derivada respecto a x. Entonces tendríamos 2 coseno de 2x menos 2 partido de 3x al cuadrado. Creo que nos sale otra vez, esto va a 1, entonces el 2 menos 2, 0, nos sale otra vez 0 partido de 0. Pues nada, derivamos otra vez. Y esto sería ahora menos 4. Ahora tendríamos seno de 2x partido de 6x. Cuando va a 0, esto va a ser entre 0, ¿vale? Entonces lo pitamos otra vez. Tendríamos el límite cuando x tiende a 0. Y ahora tendríamos menos 8 veces coseno de 2x partido de 6. Y cuando esto va a 0, esto va a 1, entonces esto es menos 8 sextos, que sería como menos 4 tercios. ¿Vale? Entonces este es menos 4 tercios. El apartado A. Vale, vamos al apartado B. B. El límite cuando x y tiende a 0, 0 del seno de 2x menos 2x más y partido de x al cubo más y. Entonces este tiene grado 3, tiene un grado, este de aquí tiene grado 1, tiene el seno también, pero bueno. Entonces, fijaros aquí que aparece seno de 2x, 2x, seno de 2x, 2x y x al cubo, ¿vale? Entonces, este había salido menos 4 tercios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a calcular límites reiterados. Vale, pues nada. El límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, seno de x menos x más y partido de x al cubo más y. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x menos 2x partido de x al cubo. Y esto es menos 4 tercios, ¿vale? Que es el del apartado A. Vale, vamos al otro. Límite cuando y tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x menos 2x más y partido de x al cubo más y. Y esto será entonces el límite cuando y tiende a 0. Y a ver, cuando x tiende a 0, entonces esto se va a 0, esto se va a 0, esto se va a 0, entonces me queda y partido de y. Y esto es igual a 1. Como no coinciden, pues el límite no existe. Y vamos ahora con el C. El límite cuando x, y z tiende a 0, 0, 0, 2x al cuadrado y por coseno de z partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces parece que tienen el mismo, bueno, parece que no tienen el mismo grado, lo único que aquí aparece coseno de z. Y bueno, si calculamos, esto sería una indeterminación, ¿no? 0 partido de 0. Y bueno, por tanto, límites reiterados. A ver, límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0. Y coseno de z partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto pues sale límite de x tiende a 0. Cuando y tiende a 0, esto se va a 0 y esto se queda como x al cuadrado. Entonces queda 0 partido de x al cuadrado, que es igual a 0. A ver, límite cuando y tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0, de 2x al cuadrado por y por... Ah, no, pero calla, que es entre variables, que no es en dos variables, vaya. Uy, se ha bloqueado. Vaya, hombre. A ver, se me ha bloqueado el ordenador. Bueno, pues nada, lo volvemos a abrir y ya está. Vamos a ver dónde lo tenía. Aquí creo. Vale, pues donde lo dejamos casi. Que es entre variables, no siendo variables. Entonces tendremos aquí el límite cuando z tiende a 0 de 2x al cuadrado por y por el coseno de z partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Pues nada, esto será entonces el límite cuando x tiende a 0. Salen un montón, ¿vale? De límites reiterados. El límite cuando y tiende a 0 y cuando z tiende a 0, esto va a 1, entonces nos sale 2x al cuadrado por y partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando y tiende a 0, pues esto se va a 0, entonces sale el límite
cuando x tiende a 0, de 0 partido de y al cuadrado, que es no partido de x al cuadrado, que es igual a 0. Sustituimos ahora simplemente aquí la x por la z. Nos salen 6 límites reiterados, ¿no? No, perdón. Aquí la z y aquí la y. Cuando y tiende a 0, esto se va a 0. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando z tiende a 0. Y aquí tendríamos 0 partido de x al cuadrado. Esto es igual a 0. Entonces, vale, 0 nos sale aquí. Entonces cogemos esto, lo mismo. Voy a poner aquí y, aquí x y aquí z. Entonces, este se va a este de aquí otra vez, pero aquí tenemos a la y aquí tenemos a la z. Ahora este se va a... Perdón, aquí tenemos a la x. Este se va a 0, este se queda en y al cuadrado, entonces tengo el límite cuando y tiende a 0, de 0 partido de y al cuadrado, que es igual a 0. Vale, entonces ahora tendríamos este. Y ahora cojo aquí la z y aquí pongo la x. Entonces esto se va a 0, esto se queda en y al cuadrado, después sí, este también es 0, ¿vale? Vamos con otra vez, con este. Y ahora ponemos primero a la z. Aquí ponemos a la i, ¿vale? Sí, ¿no? Esto no lo he hecho, sí. Esto se va a 0 y esto se queda en x al cuadrado. Y ya con ese 0 de arriba ya todo se convierte en 0, ¿vale? Y si ponemos aquí, bueno, tiene pinta que salen todos iguales a 0, ¿eh? Si ponemos aquí a la y aquí a la x, esto se va a 0, esto se queda en y al cuadrado y ese 0 va arrastrándolo todo, lo convierte en 0, ¿vale? Entonces, vale, todos los límites reiterados dan 0, parece que esto va a 0, ¿vale? ¿Cómo podríamos demostrarlo? Bueno, a través de la definición de epsilon delta sería una opción. Incluso otra opción que estoy viendo es con la regla del sándwich, ¿vale? Yo tengo esto de aquí, tengo que 0 es menor que el valor absoluto de esto de aquí. Esto sería como el valor absoluto de 2x al cuadrado por el valor absoluto de y por el valor absoluto del coseno de z partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es menor o igual, pues como coseno de z es el valor absoluto de coseno de z es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, pues esto es menor o igual que 2x al cuadrado por el valor absoluto de y por x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, ¿no? Estaría bien. Y bueno, pues ahora sí que podemos demostrar que esto va a 0. Y bueno, podríamos demostrarlo con la definición. Porque tenemos que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la norma 0 es menor que la norma del vector xy y esto es menor que delta, entonces tendríamos que la norma de x, el valor absoluto de x, el valor absoluto de y, es menor que delta y por tanto tendríamos que esto, el valor absoluto de esto de aquí, sería igual a 2x al cuadrado por el valor absoluto de y partido de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto sería menor o igual que 2x al cuadrado por el valor absoluto de y partido de x al cuadrado. Esto sería igual a 2 veces el valor absoluto de y. Y esto sería menor que 2 delta, porque el valor absoluto de y es menor que delta. Me interesa fijar aquí el epsilon, entonces delta sería epsilon entre 2. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta igual a epsilon medios, tal que si pasa esto de aquí, entonces tenemos que 2x al cuadrado por el valor absoluto de y partido de x al cuadrado más y al cuadrado es menor que epsilon. Y por tanto esto converge en 0, ¿vale? Entonces, fijaros, como tenemos que 0 es menor o igual, menor o igual que esto y esto es menor o igual que esto de aquí, entonces tenemos que 0 es menor o igual que el límite x y z tiende a 0, 0, 0 de 2x al cuadrado y coseno de z partido de x al cuadrado más y al cuadrado. O bueno, no, porque esto es el valor absoluto. Vale, no, perdona. Como esto es menor que esto, menor o igual que esto de aquí, entonces, vamos a ver, si me aclaro, tenemos que 0 es igual
a menos el límite, cuando xy tiende a 0, 0, de esto de aquí, es menor o igual que este límite de aquí, y esto es menor o igual que el límite cuando xy tiende a 0, 0, de 2x al cuadrado, valor absoluto de y, x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual a 0, y por tanto este límite queda encerrado entre 0 y 0, ¿vale? Y ya estaría visto entonces que este límite es igual a 0. Bueno, pues nada, pues ya he acabado todos los ejercicios que quería ver. Entonces se ha acabado el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.